Buenos días, apreciados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarles en esta mañana. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la vida de Abraham, de su llamamiento, y algunos hermanos que no escucharon la predicación de la semana pasada, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por esta mañana, queremos alabarte, bendecir tu nombre, porque tú eres nuestro Dios. Queremos adorarte y declarar, Señor, que tú eres santo, que tú eres digno de suprema adoración. Espíritu Santo, declaramos que tú nos guías a toda la verdad. Espíritu Santo, tú eres el Maestro perfecto y oramos que nos conduzcas esta mañana a toda la verdad. Señor, enséñanos más de tu palabra y que esa verdad, Señor, pueda encontrar un lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. La semana anterior nosotros estábamos hablando acerca de la historia familiar de Abraham, ¿cierto? Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 11, del 27 al 32, pues nos narra un poco el contexto en el que vivía Abraham antes de ser llamado por el Señor. Entonces ellos vivían en Ur de los Caldeos. Aquí tenemos a Ur de los Caldeos, ¿cierto? En ese contexto estaba la familia de Abraham. Su padre se llamaba Terach y tenía tres hijos, que era Abraham, Nahor y Harán. Abraham se había casado con Sarai, quien era estéril, y Nahor se había casado con Milca. Milca era la hija de Harán, es decir, que Milca era sobrina de Nahor. También tenemos a Lot, que era hijo de Harán. Entonces, en ese contexto, ellos vivían allí en Ur de los Caldeos. Y en ese tiempo murió Harán, estando allí en Ur de los Caldeos. Y nos narra la Biblia que después de estos acontecimientos, Terach se fue con Abraham, con Sarai y con Lot hacia, hacia Harán, una ciudad que se llamaba Harán, ¿no? Entonces se fue rumbo a Canaán. Y cuando llegaron allí, pues se establecieron sus campamentos allí y estando en ese lugar es que también muere Terach, el padre de Abraham, a los 200 años de edad. Entonces, geográficamente nos ubicamos ahorita aquí en la ciudad de Harán. Entonces, estando en esa ciudad de Harán, es que Dios habla a Abraham. Dice Génesis 12 del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces vino una palabra de Dios, ¿cierto? A la vida de Abraham y él tenía que estar dispuesto, ¿cierto? No solamente a recibir esa palabra, sino también a obedecerla. Porque aquí necesitaba, pues, creer, ¿no? Creer que esa voz que él estaba escuchando realmente era la voz de Dios. Y Abraham decidió creer esta voz, ¿cierto? Y hay una promesa grande de Dios que era crear algo nuevo a través de él, crear una nueva, una nación, hacerlo famoso. Recordemos que la esposa de Abraham era estéril, ¿no? Entonces, realmente se requería un paso de fe muy grande para obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, por eso Abraham es considerado también el padre de la fe. Bueno, la Biblia nos enseña que Abraham estaba aquí, ¿cierto? Vamos a situarlo nuevamente, estaba aquí en Harán, y ahí fue donde Abraham escucha la voz de Dios y él parte, ¿cierto? Tenía 75 años cuando él partió de allí, de Harán. Él se llevó a su esposa, se llevó a su sobrino Lot, se llevó todos los siervos y los animales que tenían y se fue rumbo a Siquén, ¿cierto? Iban por trayectos hasta que llegó a Siquén. Así que Abraham estuvo en la tierra de Canaán, aquella tierra que él iría a heredar. Entonces, estando allí en Siquén, dice el versículo 7, dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Entonces Dios le da una promesa.
Entonces, la importancia de oír la voz de Dios y de obedecer la voz de Dios. Entonces, en ese contexto, Abraham levanta un altar, ¿cierto? ¿Y qué representa un altar? Pues recordemos que en la antigüedad ellos hacían sacrificios, ¿no? Sacrificios de animales para adorar a Dios. Entonces levanta un altar donde ofrece sacrificios, pero un altar también representa un lugar de adoración, un lugar donde nosotros nos entregamos, donde hay renuncia, ¿cierto? Nuestros propios derechos para obedecer a Dios. Un altar es un lugar de arrepentimiento, ¿cierto? Donde yo confieso mis pecados, donde yo reconozco mi condición delante de Dios. Pero un altar también es un lugar de reconciliación, ¿cierto? Donde yo me reconcilio con el Señor, donde yo renuevo mis votos con Dios, ¿cierto? Entonces, Abraham tenía muy clarito esto, ¿no? Él entendía que él dependía totalmente del Señor. Imagínense, él está haciendo un viaje solamente guiado, ¿cierto? Por aquello que Dios le estaba diciendo. Y Abraham decide obedecer, pero Abraham, un hombre muy sensible a la voz de Dios, un hombre que decide obedecer. Entonces, después de eso, Abraham sale de Siquén y se va hacia Betel, donde también levantó otro altar al Señor. De allí, Abraham se fue hacia el desierto del Neguev, ¿no? Él iba por trayectos hasta que finalmente nos dice la Biblia que se presentó una hambruna tan grande que obligó a Abraham a irse a Egipto. Entonces de allí, desde del Neguev, él se fue hacia Egipto. Y cuando él llega allí a Egipto, él percibe, se da cuenta que su mujer era hermosa en gran manera, así que él miente, ¿no? Diciendo que Sarai no era su esposa, sino que era su hermana. Aunque recordemos que realmente Sarai sí era hermana de Abraham. Ellos eran hijos del mismo padre, pero no eran hijos de la misma madre. Entonces, por causa de eso, el faraón se lleva a Sarai al palacio y enriquece a Abraham, le da ganado, le da esclavos, y Abraham comienza a prosperar estando allí. Pero el Señor castigó, nos dice la Biblia estamos en Génesis 12, en el versículo 17, nos dice, por esta causa, por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces Dios castiga a Faraón y ahí Faraón entiende, ¿no? Se da cuenta que realmente Sarai era la esposa de Abraham. A partir de eso, bueno, lo llama, lo confronta y lo echa de la tierra de Egipto. Así que Abraham nuevamente sale de allí, pero ya sale un hombre poderoso, un hombre con muchas riquezas, sale de allí y regresa al desierto del Negev, ¿no? Él va por trayectos y de allí vuelve otra vez y sube hasta Betel, ¿cierto? Se queda allí en Betel. Entonces, estando en Betel es donde se presenta, ¿cierto? Un problema con su sobrino Lot por causa de la riqueza que ellos poseían, ¿cierto? Entonces, los pastores de Abraham comienzan a tener conflicto con los pastores de Lot, de los que cuidaban los ganados, las ovejas, entonces se da una discusión allí, o se da un contexto, ¿no? Un contexto de conflicto entre Abraham y Lot. Y dice el versículo 8, estamos en el capítulo 13, dice, así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleito entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda, ¿no? Entonces, vemos también la sabiduría que tenía Abraham para poder tratar una situación tan compleja, tan difícil como esta. Y lo que menos quería Abraham era pues dañar la relación con Lot, que era su sobrino, una relación familiar, ¿cierto? Entonces, la importancia de mantener nuestras relaciones familiares establecidas pues en el amor y no en la confusión y en el conflicto. Entonces, en el versículo 11 nos dice que Lot escogió el valle del Jordán y allí estableció su campamento cerca a la ciudad de Sodoma, mientras que Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán.
¿cierto? Entonces, el conflicto, pues el conflicto es normal, ¿cierto? En todos los relacionamientos. Nosotros aquí entre hermanos en la iglesia podemos llegar a tener conflictos pequeños, grandes conflictos, ¿cierto? Entre esposos, entre parientes, entre amigos, se dan grandes conflictos, ¿cierto? En el trabajo, en la universidad, donde quiera que estemos se pueden presentar grandes conflictos. Pero la diferencia es cómo nosotros resolvemos esos conflictos, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender de Abraham esta mañana que él tenía una sabiduría muy grande, ¿cierto? Para resolver conflictos y él siempre puso a las personas en un valor muy alto, ¿cierto? Le dio un valor muy alto a las personas y cuidó ese relacionamiento con los demás, ¿cierto? Y supo resolver sus conflictos. Entonces, que Dios nos enseña a nosotros también a resolver conflictos interpersonales. Bueno, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho porque a ti te lo daré, ¿cierto? Entonces, hay una promesa de Dios nuevamente. Cuando Lot se aparta, Dios nuevamente retoma una conversación con Abraham tan importante, ¿cierto? Y Dios amplía, comienza a ampliar, a dar más detalles de aquel cuadro grande general que ya le había hablado a Abraham, ¿cierto? Ahora comienza a darle más detalle y le dice, mira, esta tierra va a ser para ti, para tus descendientes, ve, recórrela, ¿cierto? Entonces, estaba Abraham allí en Betel y se fue, ¿cierto? La Biblia nos dice que él se fue, levantó el campamento y se fue allí a Hebrón y estando en Hebrón levantó otro altar para el Señor. Amén. Entonces, suceden otros acontecimientos importantes en la vida de Abraham, pero vamos a ir hacia el capítulo 15, ¿cierto? Donde encontramos el pacto que hace Dios con Abraham. ¿Y cuál es ese pacto? Pues que Dios le promete a Abraham un hijo, ¿cierto? Dice el versículo 15:5, dice, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia, ¿cierto? Mira que el Señor fue afirmando aquello que Dios ya le había dicho a Abraham. Yo me imagino que Abraham tuvo muchos momentos de tener dudas con respecto a lo que él estaba escuchando de parte de Dios. Entonces, constantemente Dios le decía, no tengas temor, yo soy tu galardón, yo estoy contigo, ¿no? Dios siempre fue afirmando eso que él le había hablado. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra, ¿no? Entonces, Dios fue reafirmando nuevamente eso que Dios le estaba hablando al corazón de Abraham. Y nos dice el versículo 6, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia, ¿no? Entonces, esa es la fe. La fe es creer, ¿cierto? Creer aquello que Dios habla a nuestro corazón y permanecer y obedecer y caminar, ¿no? En esa dirección, la dirección que Dios nos muestre. Entonces sabemos que por medio de Abraham se han establecido tres de las religiones más importantes del mundo, ¿no? Con el primer hijo que Abraham tuvo, que fue Ismael, pues se formó el pueblo musulmán, ¿cierto? Y a través de los musulmanes se formó la religión del islamismo. Y a través de Sara vino el hijo de la promesa que fue Isaac. Y por medio de Isaac vino Jacob y de allí las 12 tribus, ¿cierto? Y se forma el pueblo de Israel, ¿cierto? Dándole origen a lo que es el judaísmo. Y a través de la tribu de Judá, pues vino el rey David, y a través del rey David vino José, que era el padre putativo de Jesús. Y a través de Jesús vino la salvación, la redención y la bendición a las naciones, y se crea el cristianismo. Entonces, la importancia de obedecer a Dios. Abraham tuvo grandes recompensas, capaz él no vio a totalidad el plan de Dios, pero esa obediencia, ¿cierto? Que él tuvo, pues nos bendijo a todos nosotros, dando origen a las religiones, a las tres de las religiones más importantes que hay en el mundo. Así que hermano, Así que hermano, los invito a que podamos desarrollar una fe tan grande como lo fue la fe de Abraham.